Buen día, estudiantes. En este video haremos presentación de 30 años de historia con base a la política. El grupo está conformado por Luisa Gutiérrez Barreto, Yurani Gallo Jurado y quien les habla, Laura Marcela Lara. Empezaremos de 1990 al año 2000. Implicaciones sociales, de acuerdo al cambio de la Constitución de 1886 a la de 1991. En la Constitución se considera Colombia un país laico, por lo que las personas podrán acceder a cualquier religión, es decir, tener libertad de culto. Por otro lado, está la presentación de la comunidad LGBTI, cuando antes de 1886 a 1991 se consideraba prisionera la persona que quisiera mantener relaciones con personas del mismo sexo. Por otro lado, también se permitió la doble nacionalidad, es decir, donde tú puedes estar en Colombia, también puedes estar en nacionalidad, puedes ir con España y con Estados Unidos, con cualquier otro país, sin ningún problema. Otro hecho muy importante que se dio en la Constitución política, que se garantiza por medio de la Constitución la participación en mujeres en cargos administrativos políticos que garantizan la igualdad de género. Otro hecho importante, en 1994, la masacre de la Chinita, donde fue la primera masacre de las FARC, donde hubieron 35 muertos, y entre esto mandaron a matar a las mujeres sin razón o circunstancia, donde resultaron 45 muertes de solo mujeres. Otro hecho importante es la caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín se dio apertura a crear frontera entre Australia y Hungría. Su caída fue en 1989 y su creación fue al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945. Se creó cuando los bandos de los aliados consiguió derrotar al régimen nazi. Los países vencedores dividieron a Alemania en dos. Entre estos fueron República Federal de Alemania y República Democrática Alemana. Algo muy importante de los hechos es la depresión de 1998, considerada la primera y peor crisis del siglo XX. Su origen fue a partir de la crisis mundial iniciada en 1991 por los países externos, donde no tenían los recursos para importar productos colombianos, por lo que hubo una fuerte caída en las exportaciones de Colombia. Para sumarle a esto, se gastaba más en importación de lo que se ganaba en exportación. Otra parte, años después, agregándole a esto, después de que Telecom cierra, se crea Telecomunicaciones. La década del 2000 al 2010, en donde se enuncian los acontecimientos más importantes. Álvaro Uribe Vélez. El día de la posesión de Uribe, la guerrilla de las FARC atacó cerca del Palacio Presidencial, dejando 17 personas muertas y 20 heridas por la explosión de un cilindro bomba. 4 morteros hechizos, 2 de ellos impactaron en el batallón de infantería, en donde un policía y un soldado salieron heridos, otro en el Palacio de Nariño y el otro en el sector del Cartucho, a 4 cuadras del Palacio Presidencial. Todo esto y sucesos anteriores llevaron a que el pueblo colombiano optara por las propuestas de seguridad democrática presentadas por Álvaro Uribe Vélez. Su primer periodo presidencial, en 2002 al 2006, significó un duro revés para las guerrillas, especialmente para las FARC, con la captura de uno de los jefes de dicha organización. Él adelanta acuerdos de paz con las autodefensas
Unidas de Colombia que permitieron la reinserción de muchos de sus miembros. Uribe adelanta un programa de reformas económicas como la celebración de múltiples tratados de libre comercio y alianzas económicas con países de la Comunidad Europea y América Latina, lo que aceleró el crecimiento económico. También entre 2004 y 2005 lideró la primera reforma tributaria a la Constitución de 1991 que permitió la reelección consecutiva del presidente de la República. El 23 de febrero de 2002, Ingrid Betancourt es secuestrada. La candidata a presidente colombiana Ingrid Betancourt es secuestrada por los rebeldes de las FARC mientras realizaba campaña en áreas bajo el control de las FARC. A pesar de las advertencias del gobierno y de los militares, titular de una doble nacionalidad galo-colombiana y con conexiones en todo el mundo, el secuestro de Betancourt generó una cobertura mundial y numerosos esfuerzos internacionales para asegurar su liberación, pues el movimiento colombiano Soy Yo convocó el 4 de febrero de 2008 a millones de personas a una marcha mundial por la paz y la libertad de los secuestrados por las FARC. Meses después, el 2 de julio del mismo año, miembros de las fuerzas militares de Colombia realizaron Operación Jaque, que resultó en la liberación de la senadora y candidata presidencial Ingrid Betancourt junto a 3 contratistas estadounidenses y 11 miembros del Ejército Nacional, luego de 2.321 días en cautiverio en un operativo de rescate de las fuerzas de seguridad colombianas. En marzo de 2008, un contingente de Fuerzas Armadas y Policiales de Colombia llevó a cabo un intenso ataque aéreo en contra del campamento de las FARC ubicado en el territorio ecuatoriano. En dicha operación murió el segundo comandante en rango del grupo terrorista armado Edgar Devia, alias Raúl Reyes, junto a otros 22 guerrilleros. El ataque produjo una crisis diplomática regional por violación colombiana de la soberanía territorial ecuatoriana y por la presencia ilegal de las FARC en Ecuador, grupo considerado terrorista colombiano. A continuación veremos los hechos más relevantes de la década del 2010 al 2020. El acuerdo de paz fue firmado en Bogotá el 24 de noviembre del 2016, pero antes de esto hubo un primer acuerdo firmado en Cartagena. Según la ley, debía refrendarse en un plebiscito en el que los ciudadanos debían votar por un sí o un no. La victoria la tuvo el no, lo que obligó al gobierno a renegociar. Tras un periodo de negociación con los promotores del no, el gobierno y las FARC acordaron un nuevo texto para el acuerdo de paz, el cual fue firmado el 24 de noviembre del 2016 en el Teatro Colón de Bogotá. Este nuevo acuerdo fue ratificado en el Senado de Colombia y la Cámara de Representantes entre los días 29 y 30 de noviembre, lo que hizo pensar a todos los colombianos que ya había llegado el fin del conflicto armado, por el cual habíamos vivido durante muchos años. Lo relevante de esta década es la del actual presidente Iván Duque y José Guillermo Hernández, alias el Ñeñe, en donde hablaba con una mujer que hasta ahora su identidad es desconocida, sobre supuestos delitos electorales en La Guajira, para favorecer presuntamente la candidatura de el presidente Iván Duque.